Dios. Siga aplaudiéndole, hermano. Aleluya, no se canse, porque dice la palabra de Dios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán, comerán cosa mortífera y no les hará daño, porque tenemos a Jesucristo y Él es el poderoso. Amén. Y yo veo en esta noche que Jesús está sanando. Yo veo en esta noche que Jesús está restaurando. Jesús está sanando en esta noche. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sienten la presencia de Jesús en esta hora? Oh, aleluya. Yo vengo a decirte que si estás enfermo, Dios te va a sanar, porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado. Dios tiene planes para ti todavía. No es tiempo de llorar, no es tiempo de limitarse. Dios tiene planes para ti en esta noche. Yo te vengo a decir, te vengo a traer esa palabra de parte de Dios. Dios no ha terminado contigo, no aún. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Gracias a Dios y a nuestro pastor que me ha dado el privilegio de traer la palabra de Dios en este día. Y así como está de pie, para no perder más tiempo, voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Gloria a Dios. Aleluya. La presencia de Dios está aquí, hermano. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 17, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Padre, yo sé que en esta noche tú tienes esta palabra para mí y para tu pueblo, Señor. Porque, Dios mío, tú eres un Dios de propósito, un Dios que nos ha llamado con un propósito, un Dios que tiene planes para cada uno de nosotros. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, yo pido que tu palabra penetre, Señor, el corazón. Que tu palabra, Dios mío, produzca fruto. Que tu palabra, Señor,
anime, Señor, aquel, Dios mío, que a lo mejor se había conformado, aquel que a lo mejor había dicho, es todo lo que yo puedo hacer para Dios. Que en esta noche tu palabra, Dios mío, levante una vez más aquel que algún tiempo era un predicador, que aquel que a un tiempo era un evangelista, que aquel que en un tiempo salía a las calles a predicar tu palabra, que no crea que tú has acabado con él. Que esta palabra, Dios mío, que tú traes en esta tarde, Señor, sea, Señor, de ánimo, sea de aliento, y que así como le dijiste a Elías, levántate, así en esta hora, Señor, tú levantes a mis hermanos, tú me levantes a mí, Dios mío, porque tú no has terminado con nosotros. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche yo le vengo a hablar que Dios aún no ha terminado con usted. Dios aún no ha terminado conmigo. De hecho, Dios nunca va a terminar con usted ni conmigo. Dios siempre va a tener algo nuevo para usted y algo nuevo para mí. A eso hemos sido llamados. Nunca hasta que el día que nos vayamos con Él vamos a terminar el propósito de Dios en nosotros, en esta tierra. Amén. Elías fue uno de los primeros profetas, de los más importantes, que Dios le envió a Israel. Israel había tenido muchos reyes. De todos esos reyes, ninguno había sido bueno. Ninguno había andado en los caminos de Jehová. Todos los reyes de Israel habían sido perversos y sobre todo idólatras. En el reino del sur, que era Judá, ahí sí había habido algunos que otro rey bueno. Pero Elías, en la época de Elías, reinaba el rey Acab. El rey Acab era un rey perverso e idólatra, y él se casó con una mujer llamada Jezabel, y Jezabel era hija de Ed-Baal, que era el rey de los sidonios, el rey de Sidón, a donde se ubicaba Sarepta de Sidón. Amén. Entonces Jezabel era hija del rey de Sidón. Acab se casa con ella, y esta mujer, igual que todo su pueblo de Sidón, adoraban a Baal. Baal era el dios de la lluvia, el dios que producía la lluvia para que hubiese fruto. ¿Amén? Ellos adoraban a ese dios. Pero como esta Jezabel había traído la idolatría a Baal a Israel, dice que el mismo Acab edificó altares para este dios, para Baal. Entonces Dios, al ver que su pueblo, no solamente Acab hizo ese altar, sino que hizo que la nación de Israel se fuese a adorar a este Dios pagano. Y entonces viene el juicio de Dios, y el juicio de Dios era que iba a venir una sequía, y para eso Dios utilizó a Elías. Le dijo: ve y dile acá que no va a llover sino por mi palabra. Elías le dice al rey Acab: por la idolatría tuya y de todo el pueblo, Dios ha dicho que no va a llover hasta que yo diga que vuelva a llover. Eso es ser un hombre de Dios. Eso es ser verdaderamente un hombre de Dios. Elías tenía el poder otorgado por Dios para hacer que no lloviera, para cerrar los cielos y no descendiera la lluvia. Aleluya. Esos eran los hombres de Dios. Pero entonces Dios le dice a Elías: vete,
al arroyo de Kerit. ¿Para qué? Para que Elías, durante esa sequía, Elías pudiera beber agua de ese arroyo. Le dijo: yo enviaré unos cuervos que te lleven pan y te lleven carne. Y Elías se fue a ese arroyo, a ese lugar, y sí, había agua para beber, a lo mejor no muy agradable, ¿ya? No creo que la agua de un arroyo sea muy agradable. Nunca he tomado de un arroyo, tal vez de un río sí, ¿verdad? O no sé. Pero bueno, Dios lo mandó ahí y mandó a esos cuervos, ¿verdad? Que le llevaran pan en la mañana, pan y carne en la mañana y pan y carne por la tarde. Entonces, no sé si estos cuervos eran vegetarianos, porque no se comieron la carne, ¿verdad? Pero tal vez porque el cuervo es un animal carroñero, ¿verdad? ¿Sabe usted qué es carroñero, verdad? Que come animal muerto o carne echada a perder. Y no creo que la carne que estos cuervos le llevaban a Elías era carne echada a perder, o de perro muerto, o de rata atropellada, ¿verdad? De seguro era carne fresca. Yo creo que le habían llevado carne así, ¿verdad? Carne fresca le llevaban, ¿verdad? Entonces, Elías se sentía tal vez cómodo, ¿verdad? Como cuando a nosotros nos está yendo bien, que en la economía todo está perfecto, en la salud todo está agradable, no hace falta nada, estamos ahí, no nos movemos, aquí está la bendición. Tal vez Elías se sentía de esa forma: tengo el agua, la comida me la traen, express y todo, ¿eh? Hasta la casa, delivery, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Hasta la casa me traen la comida. Entonces, él pudo sentirse cómodo, ¿eh? Pero cuando más nos sentimos cómodos, Dios tiene que hacer algo para decirnos que no ha terminado con nosotros, que nosotros todavía tenemos que ir y seguir haciendo cosas para Dios. Entonces Dios seca ese arroyo se seca. Ya habían pasado como un año, porque esta sequía duró 3 años y medio, y había pasado un año y el arroyo se secó. Entonces Dios le dice a Elías: levántate, porque quiero que te vayas a Sarepta de Sidón. A Sarepta de Sidón. Y Elías, ¿qué hizo? Se levantó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía planes para él. Él obedeció. ¿Él qué hizo? En el versículo 9, Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Entonces Elías obedeció. Él tomó la iniciativa. Entonces Dios quiere que nosotros también tomemos esa iniciativa. Amén. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero para eso tenemos que poner nuestra parte. Y Dios muchas veces seca cosas. A veces nos seca un trabajo para que nosotros podamos depender de Él. Porque Elías lo que hizo fue levantarse y ir. Él no cuestionó lo que Dios estaba diciendo. Dios le dijo que Él ya había dado la orden de que los sustentaran en Sarepta. Dios ya tiene la bendición para nosotros. Nosotros solamente tenemos que tomar esa iniciativa, ir, hacerlo. No decir: ¿será que sí? ¿Será que lo que Dios me ha dicho es verdad? Empezamos a dudar. Pero la duda viene del enemigo, hermano. El enemigo es el que te viene y te trae duda. A lo mejor Elías en ese camino, que eran 120 kilómetros, y mayor parte de ese camino era desierto. No creo que haya alcanzado a llevar un poco de agua de ese arroyo.
Y si lo hizo, no creo que le haya aguantado todo ese tiempo, ¿verdad? Y la comida, no creo que los cuervos lo fuesen siguiendo, ¿verdad? Los cuervos llegaron a ese arroyo y no encontraron a Elías y dijeron, bueno, aquí terminó nuestro ministerio, aquí terminó nuestro trabajo. Y se fueron, no lo fueron a seguir. Amén. Entonces, Elías tomó esa iniciativa. Él fue hacia Sarepta. A lo mejor se encontró a uno por el camino y le dijo, ¿a dónde vas? Voy a Sarepta. ¿Y a qué casa vas? Pues no sé, voy a visitar una viuda. ¿Qué viuda es? No sé. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, ve. Y conforme nosotros obedecemos y vamos caminando, Dios nos va dando las respuestas a nuestras preguntas. Pero no, nosotros queremos todo, que Dios nos lo muestre todo. Ahorita nosotros leemos la historia y podemos decir, pues está fácil. Pues sí, porque ya sabemos lo que va a suceder adelante. Pero Elías no sabía. Él solamente hizo como hizo Abraham, que salió sin saber. Bueno, Elías sí sabía dónde iba, pero no sabía cómo lo iba a sustentar, y menos una viuda, cuando es más fácil que alguien sustente a una viuda, no una viuda a uno. Pero Dios así es. Dios no obra conforme nuestros pensamientos, porque su palabra dice que sus caminos no son mis caminos. Dios va contra lo natural. Amén. Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Pero Dios pudo haber hecho que el arroyo nunca se secara, ¿o no? Dios pudo hacer que el arroyo nunca se secara. Pero Él lo que quería era que Elías fuese a Sarepta, porque Dios tenía planes para él. Amén. Dios tiene planes para usted y tiene planes para mí, hermano. Pero necesita que nosotros nos levantemos, que nosotros tomemos la iniciativa. Dile al que está a tu lado, es tiempo que te levantes. Es tiempo de que te levantes, que cobres ánimo, que te avives. Amén. Es necesario, hermano. La iglesia de Jesús necesita avivarse, necesita decir, heme aquí, envíame a mí. Que estén dispuestos, que aunque las cosas no se ve tan fácil, que tú digas, sí, porque yo sé que mi Dios proveerá, yo sé que mi Dios me va a sustentar, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Oh, ¿cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Entonces Dios te saca de tu comodidad, que era para Elías ese arroyo, ¿verdad? Esa era su comodidad. Pero Dios te saca de allí, porque Él quiere que dependas de Él y no de lo temporal. Por eso es que el arroyo representaba lo temporal, lo que no va a perdurar para siempre. La palabra de Dios en muchas ocasiones nos dice que busquemos las cosas de arriba, las que no perecen. No nos enamoremos tanto de lo que hay aquí. No nos apasionemos tanto con la troca, con la casa. No, hermano, eso se va a quedar aquí. Busquemos las cosas de arriba, las que perduran para siempre. Eso es lo que Dios está tratando de decirle a Elías. No dependas de lo temporal, no dependamos de nuestro trabajo, hermano. Hoy podemos tener mucho trabajo, mañana se puede secar esa fuente donde viene el sustento y Dios nos va a mover para otro lado. Amén. Porque Dios nos mueve. Dios movió a la iglesia primitiva que estaba a gusto ahí en Jerusalén. Pero Dios les había dicho, ustedes van a ir a predicar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban cómodos en Jerusalén. Entonces Dios levanta a Saulo de Tarso, para que los empiece a perseguir, los empiece a encarcelar y a unos hasta matar. Y entonces ellos salen de Jerusalén, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas. Amén. Dios nos va a llevar, porque ese es el llamado para nosotros. No conformarnos en Dios. En Dios no existe el conformismo. En Dios tenemos que buscar más y más y más y más.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, Dios no quería que Elías dependiera de lo temporal. Dios no quiere que tú dependas de lo temporal. Por eso es que Dios tiene algo más para ti. Y cuando tú te sientes a gusto en ese lugar, Dios te va a mover. Y si no te mueves a la buena, puede ser que a la mala. Pero Dios nos va a mover. Amén. Un ejemplo, mi esposa estaba cómoda allá en Perú, ¿verdad? Sus papás tenían 2, 3 librerías, sacaban buen dinero, podían pagarle la universidad a sus 2 hijas, porque no era mi esposa todavía, ¿verdad? Las podía tener en universidades privadas, pudo pagarles esa universidad, pero se empezó a secar la fuente, se empezó a cerrar esas librerías, esos negocios. Y entonces mi suegro busca la forma para dónde ir, y fue que él vino para este país, ¿verdad? Es un ejemplo. Mi esposa aún no era cristiana, era católica. De hecho estudió en un colegio católico, quería ser monja, pero me la atravesé yo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No se crea. El propósito de Dios, yo lo que veo aquí, el propósito de Dios es que mi esposa al llegar aquí ya pudo conocer a Cristo. A lo mejor si nunca hubiera salido del Perú no lo hubiese conocido, ¿verdad? Y vino a este país y conoció al amor de su vida. No, mira, Cristo, hermano, a Cristo. Amén. Amén. Después me conoció a mí, ¿verdad? Pero nunca le quité el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Que Cristo y yo compartimos el amor de mi esposa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, nos mueve. Pero mire, Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón. ¿De dónde era Jezabel, hermano? ¿De dónde era Jezabel? Dijimos al principio. De Sidón. Entonces, Dios, y mire, Jezabel estaba buscando a Elías para matarlo. Entonces, Elías pudo haber dicho: pero Dios, ¿me mandas a la boca del lobo? ¿Me mandas a que me maten o qué? Que lo estaba mandando a Sarepta de Sidón, ¿verdad? Pero lo que Dios quería era refinar a Elías. Refinar a Elías. Sarepta significa lugar de refinación. Lugar de refinación, donde el metal es refinado, donde al metal se le es quitada la escoria, se le es quitada la basura. Entonces, en ese lugar Elías iba a ser refinado. Entonces Dios nos lleva a veces a lugares donde decimos: Dios, pero ¿cómo voy a ir ahí? Si ahí lo que hay es solo el dominio de Satanás, ahí solo hay tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios te quiere refinar. Dios quiere que tú avances ahí, que tú crezcas ahí en Dios. Porque Él te quiere refinar, Él quiere quitar lo que estorba, Él quiere quitar la basura que hay en ti, que hay en mí, la escoria que hay en ti, que hay en mí. Dios nos quiere refinar. Amén. Dios quería refinar a Elías, porque a Elías no había terminado todavía, apenas estaba comenzando. Porque después de ahí todavía iba a hacer muchas cosas Elías. Muchas más cosas iba a hacer. Amén. Iba a matar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y muchas cosas más. Amén. Entonces, los planes de Dios no se cuestionan, se obedecen. Amén. Los planes de Dios, ¿qué? No se cuestionan, se obedecen. Entonces, en el versículo 10 y el 11 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Quién se levantó? Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan.
en tu mano. Primera cosa, Elías no cuestionó a Dios. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Amén. Pero aquí vemos que los planes de Dios van contra la lógica. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Elías: una viuda te va a sustentar. Una viuda te va a sustentar. Elías pudo haber dicho: ¿cómo es posible que una viuda me vaya a sustentar? Porque el sustento, hermano, nunca sabemos de dónde va a venir. Usted a lo mejor alguna vez ha bendecido a un hermano y usted está esperando que venga la bendición de ese hermano. Amén. A veces pensamos que es así, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico. Que si yo ayudo a un hermano, ese hermano, cuando yo esté en una situación difícil, él me va a ayudar. Y muchas veces no es así. Muchas veces la ayuda va a venir de alguien más. Porque así es Dios, hermano. Así es Dios. La ayuda, el sustento tuyo va a venir de quien menos tú lo esperes. De quien menos lo esperes. Amén. Solo hay que creerle a Dios. Amén. Entonces, Elías también pudo haber dicho: ¿por qué me mandas con una viuda de Sarepta, una viuda pagana? ¿Por qué no me mandas a una viuda de Israel? Porque había muchas viudas también en Israel. Y mismo Jesús dijo en Lucas 4:26 que había muchas viudas en aquel tiempo de Elías. Había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue mandado a una de ellas, sino a la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Porque el corazón de los israelitas estaba cerrado a Dios. Ellos estaban sumidos en la idolatría. Ellos estaban sumidos en la idolatría. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. A lo mejor se nos ha cerrado por algo. A lo mejor hemos culpado a Dios porque algunas cosas no nos han salido como nosotros esperábamos. Porque somos hijos de Dios y esperamos que siempre todo nos salga bien. Pero muchas veces no es así. Muchas veces no es lo que Dios quiere y lo hacemos a nuestra manera, y es por eso que las cosas nos salen mal. Las viudas estas estaban adorando a Baal y no a Dios. Entonces, por eso es que Dios no manda a Elías a estas viudas. ¿Había necesidad o no había necesidad en Israel? Las viudas de Israel no tenían necesidad como las viudas de Sarepta. Sí, había una sequía. Y cuando no llueve, ¿qué? No hay ¿qué? No hay comida, no hay agua. Entonces Dios lo manda a Elías ser bendición a una mujer que no era del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de esta viuda de Sarepta. Dios miró el corazón. Esta viuda sí tenía un corazón receptible. Muchas veces estamos ya en el Evangelio y nuestro corazón se ha cerrado. Muchas veces tenemos años en el Evangelio y todavía nuestro corazón no se ha apartado de algunas cosas. Y muchas veces nos sentimos fríos porque no experimentamos el poder de Dios. Pero viene alguien nuevo y acepta a Cristo y lo vemos que Dios lo levanta, que Dios lo llena, que Dios le da palabra, que Dios lo vemos tan avivado. Pero es ¿por qué? Porque su corazón estaba disponible. El corazón estaba disponible. Dios, hermano, en los planes de Dios necesitamos tener un corazón accesible a su palabra. Porque si no tenemos ese corazón accesible, ¿cómo vamos a recibir su palabra? Esta viuda creyó las palabras de Elías, creyó las palabras del siervo de Dios. ¿Cuántas veces vemos a nuestro pastor que se deshace aquí hablando la palabra y muchas veces en nuestro corazón no entra nada? ¿Por qué? Porque estamos cerrando nuestro corazón a la palabra.
Amén. Entonces, Dios recompensó a la viuda por su disposición y obediencia. Versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, aquí vemos que la viuda se dispuso y obedeció a hacerle primero, ¿a quién? Al hombre de Dios, a Elías. ¿Y cuántos de aquí a veces hacen algo por el siervo de Dios, por el hombre de Dios, en otras palabras, por su pastor? ¿Cuántos hacen algo? ¿Cuántos pueden, no sé, o cuántos lo han hecho? No tienen que preguntarles: pastor, ¿necesita algo? No, esa no es su cuestión. Su cuestión es llegar, tocar a la puerta: pastor, miren, traje una fruta. Pastor, traje unos Gatorades, no sé, ¿ya? Porque no depende de lo que mucho que des, depende de que tú des lo que estés dispuesto tú a dar. La viuda, ¿qué tenía la viuda? Un puñado de harina y un poco de aceite. Entonces, a veces decimos: no, cuando yo gane más y yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No lo vas a hacer. Si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer. Muchos dicen: no, que cuando lleguen los doctores, los licenciados, los abogados, entonces cuando ellos den, vamos a poder comprar un templo. No, hermano, no va a suceder. Necesitamos dar nosotros de lo poco que nosotros tenemos, dar. Eso es lo que tenemos que hacer, dar. Amén. Porque esa gente no va a dar. Y si da, va a dar de lo que le sobra. Pero esta vida no estaba dando de lo que le sobraba. Estaba dando su bocado de ese día. Amén. Entonces, Dios recompensó a la viuda, ¿verdad?, por esa disposición. Aquí vemos que aunque había una gran sequía, a la casa de esta viuda había llegado la lluvia. Y la lluvia era Elías. Elías era la lluvia. Había llegado la bendición a la casa de esta viuda, de esta viuda de Sarepta. A lo mejor si ella se hubiese negado, hubiese muerto en unos días, ella y su hijo. Pero como ella obedeció, ella recibió la lluvia, aún en la sequía. Por eso es que la palabra de Dios dice que aún en la sequía Dios levantará manantiales de agua viva. Aún cuando el momento se ve más oscuro, hermano, Dios te va a levantar y te va a sustentar. Aún, hermano, cuando todo se ve acabado, cuando la muerte la percibes, Dios te va a dar vida, porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, he dicho en esta hora. ¿Cuántos creen que Dios no ha terminado? Dios no ha terminado, hermano. Entonces la lógica era que iban a morir de hambre. Esa era la lógica. Pero en los planes de Dios, Dios va en contra de ¿qué? De la lógica. La lógica era que iban a comer ese pedazo de pan y a morir, ¿verdad? Pero Dios llevó vida a través del hombre de Dios, a través de Elías. Dios llevó vida. Aleluya. Los planes de Dios es que tú seas bendición. Y cuando yo estoy diciendo que Dios no ha terminado contigo, estoy diciendo que tú has sido llamado por Dios para ser bendición. Amén. Para ser bendición.
Dios no nos da solamente para nosotros ser bendecidos. Dios nos da para que nosotros también seamos bendición. Amén. Entonces, la bendición en la Biblia no solo es para el que recibe. Segunda de Corintios 9:8 dice, y siempre lo hemos leído cuando recogemos diezmos, dice, para que abundes para toda buena obra. ¿Ah? Dios te da, le da, al dador alegre Dios le da hasta que sobreabunde, pero para hacer, para buenas obras, para dar, para que la iglesia siga caminando, hay que dar. Amén. Hay que dar para que la iglesia, no podemos decir, pero si la iglesia es de Dios, sí, la iglesia es de Dios, pero necesita que tú des para que siga caminando. Y Dios no lo hace para que él sea favorecido o para que el pastor sea favorecido, no, es para que tú seas favorecido, es para que yo sea favorecido. El pastor que no te diga que diezmes no te ama. El pastor que no te diga que diezmes no te ama. El pastor que te ama te dice que diezmes. ¿Cuántos creen eso? Así que cuando el pastor diga que diezmes es por tu bien, no por el bien de él, no por el bien de este ministerio, es por tu bien, por mi bien. Amén. Entonces cuando el pastor hable de los diezmos, hermano, le está hablando porque lo ama. Amén. ¿Cuántos aman a su pastor? Amén. Aleluya. ¿Cuántos aman este ministerio también? Amén. Aleluya. Entonces, la viuda fue bendecida por su obediencia. Bendijo a Elías, pero ella fue más bendecida. ¿Por qué? Porque ella iba a morir, hermano. Pero como ella bendijo al hombre de Dios, ella fue bendecida. Entonces es bíblico, hermano, que usted ayude al siervo de Dios. Amén. Usted puede decir, no, pero pues ella tiene su sueldo aquí. No, hermano, usted también puede bendecirle. Amén. Y usted puede bendecirlo cualquier día. No tiene que esperar que se esté festejando el mes del pastor. No tiene que esperar que sea su cumpleaños. No, usted puede bendecirlo cuando usted quiera. Porque dice, no, es que ya cuando sale el pastor, pues entre todos los varones juntamos una ofrenda. No tiene que esperar eso, hermano. Usted puede ir. No necesita que nadie lo vea. Dios lo mira. Usted mira que usted le da a su pastor. Dios mira que usted lo bendice a su pastor. Y la palabra de Dios dice que Él recompensará en público. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios recompensa la generosidad. Y un ejemplo de esto, hermano, en la Biblia es en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4. Pablo les está hablando a los corintios. Les está diciendo que él está levantando una ofrenda para los santos de la iglesia de Jerusalén, que estaban en mucha pobreza. Estaban pasando una pobreza esta iglesia de Jerusalén. Y Pablo levantó esa ofrenda y los corintios, pues yo creo que no querían dar mucho, ¿verdad? Y él les dijo, doy testimonio de los de Macedonia, de la iglesia de Macedonia, que ellos dieron hasta más allá de sus fuerzas. Mire, los de Macedonia era gente pobre, pero ellos, dice el apóstol Pablo, ellos rogándome pedían ser participantes de esa ofrenda. Mire, rogando, ellos querían participar, querían dar. Y no era que eran los que más dinero tenían. Los corintios sí tenían dinero. Una ciudad donde era un puerto donde había mucho negocio. Tenían dinero, pero eran los que no querían dar. Por eso Pablo les está diciendo, doy testimonio de los de Macedonia.
Por eso es que le decía anteriormente, no esperemos que lleguen los abogados, no esperemos que lleguen los doctores para que ellos den unas fuertes cantidades. No, Dios bendice a aquel que da de corazón, aquel que da más allá de sus fuerzas, no aquel que da lo que le sobra. Jesús también habló de una viuda que había dado más que todos los demás y había dado cualquier cosita, pero era todo lo que ella tenía. Ella, en otras palabras, había dado su vida en esa ofrenda. Y Dios dijo, esta viuda ha dado más que todos ellos. Porque no es cuánto des, sino es cómo lo des. Amén. Y Dios nos va a bendecir, hermano. Dios va a bendecir eso. Lo vemos aquí en la viuda. Dios bendijo a esta viuda. Dice que el aceite nunca se acabó. Amén. Dios da el bocado. Perdón, Dios te pide para tu bien. ¿Ah? Dios te pide para tu bien. El que siembra, cosecha. Esa es la ley. Si tú siembras en tu pastor, tú vas a cosechar. Si tú siembras en un hermano, tú vas a cosechar. Si tú siembras en un hijo de un hermano, también vas a cosechar. Porque a veces podemos ver que algún joven quiere ir a la convención de jóvenes, pero sus papás no tienen el dinero para pagarlo. Pero tú estás siendo bendecido económicamente, yo voy a pagar para que él vaya. Eso es bendecir, hermano. Eso es sembrar. Algún día tu hijo va a recibir recompensa de alguien más, porque tú sembraste y tu hijo también va a cosechar algún día. Porque, hermano, no sabemos cuándo vamos a estar el día de mañana. Amén. El día de mañana vamos a estar en Sarepta de Sidón y va a haber alguien como esta viuda que nos va a sustentar. Amén. Entonces Dios da el bocado de cada día. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Entonces, la harina, la palabra de Dios nos dice que la vasija del aceite se llenó y rebosó. No dice, ¿verdad? Dice que nunca menguó y la harina nunca se acabó. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él tiene el cuidado de nosotros de cada día. Dios pudo haber llenado esa vasija de aceite hasta que se estuviera casi tirando, pero esa vasija llena no le hubiese durado para los 2 años restantes de sequía que faltaban. Y a lo mejor al ver tanto aceite, esta vida hubiera empezado a derrochar, ¿verdad?, ese aceite. Muchas veces Dios, hermano, nos da su bendición. Puede ser económica, no sé, pero nos da tanto que nos hacemos locos y empezamos a derrochar esa bendición en vez de administrarlo, en vez de saber cómo usarlo. ¿Ah? A lo mejor hemos sido bendecidos y decimos: hermano, cuando salgamos del servicio yo invito, vamos a comer. Hermano, este fin de semana vamos a mi casa, voy a hacer tanto. El día de mañana no tengo y nos escaseó el trabajo. Y amén. Por eso es que Dios a veces no nos quiere dar de más, porque nos hacemos locos. Amén. A veces Dios necesita, como esta viuda, darnos el bocado de cada día. Cada día Él nos va a estar supliendo lo que necesitamos. Ellos cada día solamente tenían un puñado de harina y un poco de aceite. Cada día, por 2 años, más o menos, aproximadamente, por 2 años. Imagínense, toda la sequía, por los alrededores, usted escuchaban ellos que había gente muriendo de hambre, que había gente desesperada buscando comida, buscando bebida.
pero en la casa de la viuda estaba lloviendo. En la casa de la viuda no había sequía. Qué precioso es cuando en tu casa siempre está el sustento de Dios. Que cuando afuera todo se vea la gente en un caos, pero en tu casa siempre está el alimento. Oh, aleluya. Así es como trabaja Dios. Así es como obra Dios. Dios va en contra de la lógica. Aleluya. Porque en los planes de Dios está que tú seas bendición. Cuando tú eres bendición, Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue dando. Pero cuando tú dejas de bendecir, Dios también cierra los cielos. Así como Elías dijo, los cielos se cierran y no va a llover. Porque Dios nos ha llamado a ser bendición. Amén. En el desierto Dios llevó a los israelitas y ahí les dio de comer maná del cielo, que descendía del cielo. Pero dice la palabra de Dios que el que recogió poco no le faltó, y el que recogió mucho no le sobró. ¿Por qué? Porque Dios da cada día. Dios tiene el cuidado de ti y de mí cada día, hermano. Así que, hermano, no se desespere. Cuando viene la crisis, cuando viene el problema, usted créale a Dios. Pero tampoco no vaya a decir que Dios le va a suplir y usted se queda acostado en su cama. Tampoco es así, amén. Porque Dios, ¿qué le dijo a Elías? Levántate. Entonces yo te digo, levántate y busca trabajo, que Dios te va a dar. Amén. Aleluya. Aleluya. Así es, hermano. Amén. Porque nosotros no predicamos evangelio o doctrina de prosperidad. No, nosotros no predicamos eso. Amén. No, nosotros no decimos, si tú vienes a diezmar, tú te vas a hacer millonario. No. Dios te va a dar lo que te hace falta. Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que necesitas. Amén. Porque si Él te hace millonario, hermano, te vas de chalón. Te vas a una iglesia más grande, acá donde va puro millonario. Y te olvidas de aquí de chalón. A lo mejor dices, no, cuando yo sea millonario voy a comprarles un templo. No, hermano, te vas a ir. ¿Verdad? Amén. Así es, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, Dios no ha terminado con nosotros. Amén. Pero Dios necesita que nosotros, si nos levantemos, ¿verdad? Y que nosotros creamos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Que no pensemos que porque fui a un instituto bíblico ya es todo. No. Hay más, hermano. Dios quiere más. Dios te ha llamado a más. Si tú avanzas algo, hermano, no es que ahí te vas a quedar. Nosotros vamos de peldaño en peldaño, pero nunca tiene fin. Hasta el día que seamos glorificados, hasta el día que este cuerpo sea transformado y sea incorruptible y vayamos a la presencia de Dios, ese día se va a acabar el plan de Dios en esta tierra para nosotros. Pero mientras estemos en este mundo, en esta tierra, Dios nunca va a acabar. Dios quiere que estemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es este varón perfecto? Jesucristo. Yo sé que nunca vamos a llegar a ser como Él, pero ese es el plan de Dios. Por eso es que Dios no ha terminado contigo ni conmigo, porque Él quiere que seamos más amorosos. ¿Cómo era Cristo? Amoroso, que fue a la cruz. Quiere que seamos más misericordiosos. Jesús tiene misericordia del pobre, del inválido, del enfermo. Amén. Quiere que seamos como Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, los planes de Dios es que seamos bendición. Póngase sobre sus pies, hermano. Aleluya. Dios quiere más de nosotros. En esta noche, yo quiero que le pidamos a Dios que nos dé ánimo, que nos avive, hermano, que avive nuestro espíritu, que avive nuestra alma, para que nosotros vayamos más de donde hemos llegado. Reprendamos en esta noche el conformismo. No nos conformemos a donde estamos ahora, hermano. Tenemos que anhelar más. Si usted sintió el Espíritu de Dios en algún día, en algún momento, pero no lo ha sentido, no se desanime, levántese y búsquelo otra vez, que Dios quiere llenarte nuevamente con su Espíritu. A lo mejor fracasaste en algo que tú emprendiste, pero no es para que te quedes ahí derrotado, no es para que te quedes ahí lamentándote. Dios te dice en esta tarde: es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te animes, porque yo quiero hacer grandes cosas en ti. Yo todavía no he terminado, yo quiero usarte, pero para eso te tengo que llevar a Sarepta, tal vez. Para eso tengo que llevarte al lugar de refinación, donde se tiene que ir el orgullo, donde se tiene que ir todo lo que está estorbando para que tú avances.